Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Aleluya. Oh, tú eres digno de alabanza. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Alma que adora, Padre. Aleluya. En el Salmo 34. Qué bueno eres Jesús. Perdón, en el Salmo 37. Vive Jesús. Cuando lo tengan, lo continuamos. Vive Jesús. El Salmo 37. Aleluya. Alabado sea el Espíritu Santo. Amén. La palabra se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te apacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco.
para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros. Serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia, y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha al impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgare. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te sacará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaba. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, Padre amado. En esta preciosa mañana te pedimos que tú tomes el control, mi Dios, Padre amado. Te pedimos que seas tú ministrando. ¡Te adoramos! Ayúdanos, Señor. Todas estas cosas te las pedimos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria, 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 gloria al Señor. Aleluya. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Más. Hay un aplauso al Señor. Gloria a Dios en esta hora. Estamos contentos, estamos contentos. Gloria al Señor. Una victoria, gloria al Señor. Una victoria que estemos aquí un grupito, gloria al Señor, para gozarnos en el Señor, gloria a Dios. Y así vamos rapidito. Por aquí les voy a dejar con el pastor Omar Lugo, gloria al Señor, para que así aprovechemos el tiempo en la palabra, gloria a Dios. Su nombre. Tú eres bueno, Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gloria a Dios. We worship a Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, Dios. Adoramos a Jesús. Dale gracias. Espíritu Santo, te adoramos en esta preciosa hora. Bendecimos tu nombre, gloria a ti, Señor, gloria.
Poderoso Dios. Dale gracias. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Aleluya. Adora a Jehová. Santo. Dios me lo bendiga esta mañana. Amén. Vamos a buscar el libro de Hechos, Santo Dios, bueno es Dios. Gracias. Te alabo, Dios. Gracias, Espíritu Santo. capítulo 1. Qué bueno tú eres, Dios. Gracias, mi alma te adora, Jehová. Gracias. Thank you, Jesus. Gloria al nombre de Jesús. Glory to God. Capítulo 1. Verso 1 en adelante. Que lo tengan, pero que no me también. Amén. Si la palabra no es Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandado por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendo durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Y estaban juntos y le mandó que no se fuera de Jerusalén, sino que esperara en la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, y vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios añada bendición a tu santo y bendita palabra. Gracias por tu palabra, Señor, que pedimos que tú puedas bendecirnos, Señor, edificarnos a través de tu palabra. Te pido que te glorifiques en esta mañana, Señor. Y todo el que ha llegado aquí, Padre, que seamos edificados, sonados, distribuidos, Padre, en tu palabra. Se lo reciba la gloria, la honra y la alabanza en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes tomar asiento de esa bendición? Tomé ese versículo bíblico de Hechos porque, bueno, los apóstoles, imagínense, están ahí con Jesucristo resucitado. Anduvo con ellos 40 días, ¿verdad? Después de su resurrección, enseñando acerca del reino de los cielos, que esa es la etapa de la ascensión al cielo, ¿verdad? Y imagínense, usted está ahí con Jesucristo resucitado, Jesús está a punto de ascender al cielo, y los discípulos parece que dijeron: bueno, vamos a aprovecharlo, vamos a hacer una preguntita de esas, ¿verdad? Que a todo el mundo le interesa, esas preguntas que tienen que ver con el futuro, ¿verdad? Y Jesús responde. Obviamente la pregunta tiene que ver acerca de la restauración del reino de Israel, tiene que ver con el milenio, ¿verdad? Con el establecimiento, ¿verdad?, de ese milenio y de esas profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Acuérdense que esto se basa en hechos. El comienzo de la iglesia no había epístola, todavía no había un apóstol Pablo, todavía no estaba ninguna edad. Los apóstoles tuvieron la responsabilidad del desarrollo doctrinal y establecer esos principios bíblicos, ¿verdad? Todavía eso no estaba ahí, ¿verdad? Estaba simplemente el conocimiento escatológico del Antiguo Testamento acerca de los profetas mayores y menores, y como usted busca toda esa profecía o escatología en el Antiguo Testamento, todas van dirigidas hacia Israel y el reino milenial, ¿verdad? Ahí no habla de rapto, sí hay sombras en el Antiguo Testamento acerca del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Por eso es que esos temas escatológicos principalmente hablan del misterio. En 1 Corintios capítulo 15, verso 51, el apóstol Pablo dice: he aquí digo un misterio. Habla acerca de la resurrección y también habla acerca del misterio de iniquidad. Apocalipsis habla del misterio, ¿verdad?, de Babilonia. Esa palabra misterio en el contexto del Nuevo Testamento no es algo que cause, no es algo misterioso, ¿verdad? Realmente es una verdad revelada en el Nuevo Testamento, una verdad revelada, ¿verdad?, que prácticamente o no se habló en el Antiguo Testamento, pero que se revela en el Nuevo Testamento para la iglesia, y que aquellos que reciben esta enseñanza tenemos que tener mentalidad de discípulos. Él habla de
del misterio del reino de los cielos, también en Mateo capítulo 13. Y cuando le preguntan al Señor por qué nos hablan en parábola, pero Jesús tomaba a sus discípulos y le explicaba, por ejemplo, Mateo capítulo 13, que habla acerca de la semilla, que es un misterio acerca del reino de los cielos. El Señor se llevaba parte de sus discípulos para explicarle y exponerle, ¿verdad?, mejor esos misterios que son verdades reveladas para la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y si usted se fija y enumera, aproximadamente hay como 12 misterios, ¿verdad? Usted puede enumerar en el Nuevo Testamento, pero son temas. La iglesia es un misterio también, ¿verdad? La iglesia, porque son cosas que se manifestaron en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Entonces, cuando usted viene a ver todos esos temas que son misterios, verdades reveladas en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto para la iglesia, son los mismos temas que están en controversia hoy en día y no es casualidad. ¿Por qué? Porque hay que tener mente de discípulo para poder entender eso, ¿verdad? Por eso es tan debatible lo que es el arrebatamiento de la iglesia, es tan debatible incluso lo que es la iglesia, ¿verdad? Que muchos miran la iglesia, ¿verdad? Inclusive dicen que la iglesia es sustituta de Israel, ¿verdad? Eso se llama la doctrina del reemplazo, ¿verdad? Y esa doctrina del reemplazo, ¿verdad? Como usted mira a la gente que no cree en arrebatamiento tribulacionista, se da cuenta que hay un andamiaje de doctrina, ¿verdad? Para creer eso. Y una de esas doctrinas es que unos creen que la iglesia sustituye a Israel, ¿verdad? Otros creen que Israel y la iglesia ambos son un solo pueblo, que eso es una realidad en parte ahora, sino que al final de los tiempos serán un solo pueblo, pero ahora no. Ahora Israel es el pueblo étnico, ¿verdad? Sobre todos los pueblos y naciones. Dios escogió a Israel para llevar a cabo y ejecutar su plan, eso no es que se lo quite, ¿verdad? Romanos capítulo 11 lo establece, que ahí es donde establece la Biblia que los dones son irrevocables, pero habla acerca del don de la elección de Israel como nación entre todas las naciones, ¿verdad? Y la iglesia es un pueblo escogido, ¿verdad? Y hubo una pausa en esas 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Una pausa profética, ¿verdad? Para esa dispensación de la iglesia, la era de la iglesia, para poder trabajar con la iglesia. Falta una semana profética, ¿verdad? Que en la última semana, ¿verdad? Que es de Daniel, también conocida como el día de la angustia de Jacob, ¿verdad? Aleluya, la gran tribulación que Cristo dice en Mateo capítulo 24. Y todas esas cositas son muy fundamentales para poder entender todos estos asuntos. Pero ¿cuál es el punto que quiero llegar? Que muchas veces a nosotros nos interesa responder preguntas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que limitar y entender que hay cosas que son reveladas para la iglesia y hay cosas que son, ¿verdad? Que en su tiempo las conoceremos cuando estemos allá en la eternidad, ¿verdad? Inclusive la Biblia dice que mismo Jesucristo tiene un nombre que se le revelará cuando estemos allá en la iglesia. O sea que la revelación de Dios continúa, ¿verdad? Y lo que se nos reveló es la Biblia, los 66 libros revelados, ¿verdad? Que es lo suficiente poderoso para nosotros salvarnos, ¿verdad? Y que en aquel momento, pues, la Biblia dice que cosas que ojo no ha visto, ¿verdad? Que no se te por su nombre y que Dios no ha escuchado, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero en este momento de la historia, esa revelación se limita a la Santa y Sagrada Escritura. Eso es muy importante que lo entendamos, porque hoy hay un indicio y una inclinación de buscar las cuatro patas al gato, ¿verdad? Y queremos, allá vamos al libro de Enoc, y vamos al libro de aquí, buscamos las cuatro patas, y comenzamos a hacer una mezcla que este no se sabe ni la hora que es. Yo quiero decirle que una de las cosas muy primordiales es que hay asuntos escatológicos en cuanto al tiempo y la hora que son indescifrables. O sea, hay asuntos escatológicos que por más señales que usted tenga y por más elementos que usted tenga, por más información, aleluya, la escatología no está diseñada para que usted pueda descifrar el día y la hora. Eso es lo que está haciendo esto, y también lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 1, cuando Pablo dice acerca de los tiempos y las ocasiones, hermano, no tengo necesidad de decirle nada, porque ustedes saben que el día y la viene como ladrón en la noche, ¿verdad? Entonces, Pablo omitió, ¿verdad?, ese asunto de poder especificar el día y la hora, y Jesús también en los asuntos escatológicos finales del tiempo le dice claramente a la iglesia, no nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones que Dios ha puesto en su sola potestad. Entonces, ¿cómo nosotros tratamos el tema escatológico profético? ¿Desde qué perspectiva? El tema escatológico profético se trata de la perspectiva esperanzadora. Es un mensaje esperanzador. ¿Y qué es la esperanza de la iglesia? ¿O cómo se define esperanza en el contexto bíblico?
¿verdad? Que son muchas veces uno de los problemas que tenemos, que tratamos de definir las palabras bíblicas en contextos, ¿verdad?, naturales y distorsionamos el sentido. Realmente la palabra esperanza en la Biblia significa cuando es la espera, ¿verdad? Es la fuerte confianza en las promesas de Dios que son en el sí y en el amén. No es un mensaje ilusorio como la esperanza cuando se habla en términos naturales de ojalá, ¿verdad? Y ojalá que pase esto, porque eso ojalá es que puede pasar como no puede pasar, ¿verdad? No es una esperanza ilusoria, es la fuerte confianza en la espera en las promesas de Dios que son en el sí y en el amén. Eso es la esperanza bíblica. Cristo es conocido como el sí y el amén de las promesas. Si hay lo que no puede hacer es mentir, ¿verdad? Por eso que cuando anoche hablamos un poquito acerca de Tesalónica, que es muy interesante cuando se analiza en su contexto, que básicamente se escribe simultáneamente Primera y Segunda Tesalonicenses. El primer libro de Tesalonicenses, el tema central es animar a la iglesia perseguida, ¿verdad? Tesalónica. Y esa palabra de ánimo, ¿cómo Pablo lo anima a la iglesia? Hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? La iglesia de hoy, cuando se habla de estos asuntos, a la iglesia no le interesa. Esa es la pura verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces o a la gente le da miedo, ¿verdad? O a la gente no le hace sentido hablar del futuro, porque eso es cuando yo me muera, hablar de las cosas celestiales, o cuando Cristo venga, que nadie sabe cuándo viene, ¿verdad? Por eso que la esperanza no se basa en una fecha, se basa en una promesa. Entonces son muy importantes. ¿Por qué? Porque la escatología en estos tiempos ha formado un giro que no es saludable para la iglesia. ¿En qué sentido? Que se ha convertido más, ¿verdad?, en sensacionalismo, ¿verdad? Cuando desmedidamente hablamos de los asuntos que están ocurriendo mundialmente, ¿verdad? Pero no tenemos un balance de brindar una esperanza a la iglesia. Eso le causa y le genera a la gente un estrés y un estado emocional de tensión continua. Y esa no es la actitud que Dios quiere de su iglesia, ¿verdad? Eso produce varias cosas. Primero, produce un estado, número uno, un estado de estrés, ¿verdad?, y de tensión terrible, aunque la fe no niega la realidad de los hechos. Pero, por eso es que Cristo, le cogí este texto bíblico, porque cuando ellos están preguntando acerca de la restauración del reino de Israel, que tiene que ver con el milenio, ¿verdad?, Jesucristo los enfoca y le dice, pero recibiréis poder. Ellos están preguntando los días y la hora, y el Señor le dice, mira, esto no es cuestión de día y de hora, esto es cuestión de cómo le estamos esperando. ¿Y por qué dijo, recibiréis poder? Porque es un cumplimiento escatológico, el derramamiento del Espíritu Santo que comenzó en Hechos capítulo 2. Joel lo dijo, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Que es un evento. ¿Y por qué tiene que ver con el fin de los tiempos? Porque para soportar todo lo que venía a la iglesia, desde el inicio de la iglesia primitiva, la persecución, ¿verdad?, los asesinatos, las matanzas en el circo romano, que eran presentados los cristianos como un espectáculo de los paganos, devorados por leones, prendidos en fuego, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Hay un montón de historias que usted puede buscar en la historia de los mártires de la iglesia, ¿verdad? Aparte de Esteban, que fue el primer parte de la iglesia, pero aparte de eso hay historias desgarradoras, ¿verdad? Aleluya, como una mujer que queman con ella 7 de sus hijos, ¿verdad? Y el emperador le está diciendo, mira, pues debe que salva a sus hijos que sea y dedícaselo a los dioses. Y ella dice, ¿cómo yo se los dedicaría si se los estoy entregando al mismo Dios? Se los estoy parafraseando, ¿verdad? Y ella decide, una madre decide ser quemada con sus 7 hijos, imagínate. Entonces ahí vemos al otro, Policarpio, le dice, niega a tu Dios. Dice, pero ¿cómo yo voy a negar a mi Dios si solamente me he hecho bien? 86 años tenía, ¿no? Y decide ser quemado. ¿Ve? Entonces te dice, pero esta gente, usted lee esa gente, usted lee los personajes bíblicos y lee los personajes del Nuevo Testamento y lee esos personajes, usted cree que no son humanos.
son personas como nosotros. Inclusive Santiago dice que, aleluya, Santiago dice que Elías, sus pasiones semejante a la muerte, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. ¿Cuál es la diferencia? Si Elías era un hombre como yo, la diferencia es que Elías oró fervientemente. Ese es el problema de la iglesia de hoy, que la iglesia no ora. No busca a Dios, ni busca a Dios como tiene que ser encontrado. Entonces nosotros miramos a esa gente como si fueran, wow, terrible. Entonces la condición de la iglesia da pena hoy, porque creemos que nunca podemos alcanzar eso. Ellos le sirvieron al mismo Dios que nosotros estamos sirviendo. Y si quieren ir un poquito más, nosotros le servimos al Dios, aleluya, de Israel. Al Dios que hizo llover maná del cielo. Al que dividió el mar rojo. Al que dirigió al pueblo de Israel con una columna de nube, con una columna de fuego. Entonces nosotros lo miramos como un asunto histórico, ¿verdad? Y la merma de la iglesia, ¿verdad? Anoche yo hablaba de orbitar, que tiene que ver, ¿verdad?, con esta espiritualidad real, porque hoy en día existe una pseudo espiritualidad, una espiritualidad falsa, ¿verdad? Y de cada 10 profecías que usted escucha, 9 son embustes. O sea, para que lo sepa. Pero antes, cuando usted iba a la iglesia, yo me recuerdo que la gente, esa expresión que siempre se me quedaba en la mente, no sé si era exclusiva de mi iglesia donde me crié, que allá iban a testificar, hermano, ya hice esto, y allá se me está añadiendo una puerta a mi mansión celestial. Yo me recuerdo de esa. Yo sé que usted, no sé si usted es muy viejito del evangelio, hermano, yo me acuerdo de eso. Lo que le quiero decir es que el énfasis siempre se ha hablado de las cosas del cielo. De las cosas, esa esperanza estaba viva y esa esperanza se ha muerto en la iglesia. Muerto en la iglesia, ¿verdad? Entonces, como no vemos ese asunto esperanzador, ¿verdad? Y estoy hablando de Hechos capítulo, ¿verdad? Antes de Hechos capítulo 1, verso 9, recibir el poder contigo de Dios hermoso del Espíritu Santo. Esa palabra poder es una, que es capacidad y habilidad de Dios en uno, no es la capacidad tuya, es la habilidad de Dios en uno, ¿verdad? Y la palabra mártir, la palabra mártir en ese griego, ¿verdad? Se puede transliterar como mártir, ¿verdad? Mártir, aunque en ese contexto automáticamente no se refería a eso en el griego, pero luego sí tomó esa connotación, ¿verdad? Porque Cristo estaba diciendo que el poder que yo voy a derramar sobre ustedes van a recibir ese poder para ser testigos, para ser mártires. Tanto va a ser la capacidad de Dios en ustedes que le va a dar poder para resistir los días malos que se avecinan. ¿Ves? Que el poder de Dios no solamente es una capacidad sobrenatural para hacer milagros, que los dones que capacitan a la iglesia para que la iglesia sea ministrada en esos dones como sanidad, milagro, don de ciencia, profecía, sino que ese poder también venía para capacitar a la iglesia para el sufrimiento. Entonces, por eso usted ve a un Esteban que lo están acusando y en vez de quejarse, el hombre utiliza la plataforma minutos antes de su asesinato para seguir predicando acerca de Cristo delante de aquellos religiosos que lo querían asesinar. Humanamente eso es imposible. O sea, hablando humanamente, usted póngase los zapatos de Esteban. ¿Qué clase de convicción tenía que tener esa gente, hermano, que ellos sabían que estar ausente del cuerpo era estar presente en la presencia de Dios? Ojalá, sí, porque es que yo veo gente con dudas y le dice, pastor, yo sí salgo, no sí salgo. Aleluya, ungidos, hermano. Ungidos, aleluya. Esa duda que ya no te mete, que si salgo, que si no si salgo. Mire, hermano, que tienen convicciones profundas. Ahora, si no estamos haciendo lo que estamos haciendo, pues naturalmente vamos a tener dudas. Pero ¿qué clase de convicción han dado esa gente? Que si estaban ausentes del cuerpo era estar presente con Cristo Jesús. ¿Qué convicción de esta gente que prefería la muerte, ¿verdad?, antes que la vida? Porque sabía que la muerte es estar con Cristo. Aquí se nos menciona que viene la Tercera Guerra Mundial y todo el mundo coge para allá para volver a acabar con las salchichas calientes. Está bien que usted haga provisión, pero el problema es que la preparación espiritual para cuándo. La preparación espiritual para cuándo que la vamos a dejar. ¿Ves? Porque cuando nosotros atamos los asuntos proféticos a una fecha y una hora, estamos con la mentalidad que todavía estamos preparando. Y la realidad es que la esperanza nos enseña que estamos preparados ahora. ¿Ves?
Y eso distorsiona los asuntos proféticos. ¿Por qué? Porque en vez el motivo genuino y real de la iglesia irse con Cristo, y vemos este escenario de que la iglesia es la novia del Cordero. Y entonces nosotros queremos estar con el novio por el miedo. Y no nos basamos en el amor. Entonces tenemos más miedo que amor. Entonces, por eso es que cuando hay bombas en Israel, todo el mundo dice, Cristo viene. Pero usted cree que el anhelo de irse con Cristo es el anhelo de no pasar queja, y no pasar sufrimiento, y no pasar hambre. Pastor, entonces usted cree que la iglesia pasa por la tribulación, no pasa por la tribulación, pero sí tenemos que ser conscientes que la iglesia en este periodo de tiempo no estamos exentos de padecer hambre, persecución, muerte, asesinato y un montón de otras cosas. Como vino el COVID, usted vio un montón de gente negando el arrebatamiento pretribulacionista, porque eso es lo que demuestra el fundamento de la iglesia que la gente no conoce. La gente lee con la Biblia, pero no conoce lo que la Biblia dice. Ustedes dicen amén a eso. Todo el mundo empezó a negar el arrebatamiento a la iglesia. Todo el mundo dijo que estaba, mi hermano, si la pandemia fue la gran tribulación. Yo no paso 7 años, yo paso 70 años viendo Netflix o viendo poco. ¿Tú no estás entendiendo? Estamos en la gran tribulación. La gente cogiendo culto de la casa por Zoom. Y hay que orar. Porque aún así faltaban. Qué cosa, ¿verdad? Llevándole el culto al Zoom aún faltan. Dios de alabanza y gloria. Hay que orar por misericordia por los pastores, porque a uno se le quiere la sangre, la sangre de mujer a uno. Porque uno no puede entender eso. Uno no puede entender esa dimensión. ¿Verdad? Y bueno, se le lleva el culto a la casa, la gran tribulación, usted todo el día viendo series en Netflix, ¿verdad? Los billetes entrando, ¿verdad? Aleluya, y aquí lo mucho. Y tú sabes, y los moles llenos, la iglesia vacía. Entonces el pobre sí tiene amor. El pobre que se llama tiene iglesia. Y adoramos Dios. Gloria a Dios. Gloria a God. Te adoramos Dios. Y nadie se atrevió a orar por el pobre, porque Dios lleva milagro. Pero vamos a dejarlo de cosas pasar. Alabado Dios. Y adoramos Dios. Aleluya. Entonces, la gente viendo los caballos de Apocalipsis volando por los cielos, ¿verdad? Y la gente en terror. Otros decían, citaban el profecía del Antiguo Testamento, que la tierra se iba a vaciar, ¿verdad? Y ni siquiera, ¿verdad? Usted sabe lo que pasó con el COVID, ¿verdad? Que todo el mundo se moría de morir en COVID, ¿verdad? Y eso es un negocio, ¿verdad? La enfermedad, claro, era real. Pero usted sabe lo que pasó ahí, eso ahora todo pasar en la afuera por el nombre de Jesucristo. Ahora, lo que quiero decirles es que esa escatología distorsionada que solamente se enfoca en lo malo, ¿verdad? En los asuntos malos. Uy, mire, hermano, la bomba, Rusia, que va a tirar bomba. La realidad es que la iglesia se basa en la escatología de la esperanza. ¿Sí? Segundo, en el amor. No en el temor, en el miedo. Y cuando usted mira según el Tesalonicenses, que la primera carta es animar y la segunda carta, el tema central es arrojar luz o iluminar a la iglesia hundida en una confusión. Yo quiero leer la palabra del apóstol Pablo, ¿verdad? En 2 Tesalonicenses, capítulo 5. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Cómo Pablo le habla a la realidad. Déjame ver si es el segundo, no, disculpen. Es el 1 Tesalonicenses, capítulo 5, estudio. Verso 9. Le dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que veremos o que durmamos, vivamos juntamente con el Señor. Yo no sé cuánto captan el verso de él. Yo creo que usted lo lea ahí clarito.
quien murió por nosotros, ya sea que veremos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Recuérdense que Pablo está consolando a la iglesia perseguida y asesinada. ¿Qué le está diciendo a los cristianos? Mira, hermano, cabe la posibilidad que usted se vaya ante Dios en medio de esta persecución, ¿verdad? Pero lo importante es que usted sea del Señor. Yo estoy esperando a Cristo ahora, pero si de alguna manera viene hambre, viene plaga, viene guerra y nos toca partir toda la eternidad, procúrese que usted sea del Señor. Gloria a Dios. Claro que ahora dice, y la alienta, viene un día que el Señor va a traer a los muertos. Y viene un día de arrebatamiento. Pero como yo no sé ni el día ni la hora, yo estoy esperando a Cristo hoy. Pero también tengo que concientizar a la iglesia de los principios de dolores. Sufrimientos que la iglesia primitiva pasó también y que por la era de toda la historia de la humanidad, la iglesia ha estado presente en diferentes circunstancias difíciles. Han muerto un cristiano. Aquí entonces, si usted muere antes del arrebatamiento, ¿sabe qué pasa, hermano? Que se adelanta la vida. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿verdad? Aquí la cuestión es que seamos del Señor, estar conscientes que hay una promesa de arrebatamiento, ¿sí? Que es real, pero también hay una conciencia de que podemos partir a la eternidad antes de que Cristo venga, ya sea por cualquier circunstancia. Eso no nos hace menos cristianos, ni menos esperanzador, ni tener menos fe. Hay que estar centrado en Cristo. Fíjense, Pablo aquí no le habló, hermano, falsas esperanzas. Hermano, tranquilo, que ya el Señor está pronto a regresar. Esto está a la vuelta. Claro que nosotros, basados en la esperanza, claro que está a la vuelta de la esquina. Pero Pablo fue, mire, comedido a la hora de consolar esa iglesia y fue realista. ¿Por qué? Porque si nosotros, ¿verdad? Antes de la pandemia, cogieron los micrófonos, nos cogieron el diálogo, ¿sí, hermanos? Y los mensajes de Lázaro, que Lázaro resucitó el cuarto día, usted se goza, pero cuando la iglesia lo presentan a un escenario similar, se nos va la teología a los zapatos. ¿Sí? Todo se nos va a los zapatos, aleluya. ¿Por qué? Porque no hemos preparado la iglesia, porque el mensaje del sufrimiento por la causa de Cristo es inexistente. Este triunfalismo descomedido y exagerado, ¿verdad? Que como somos cristianos todo nos va a salir bien, que como usted decía a Cristo es una garantía de que Dios va a estar contigo y nadie te va, hermano. Amén, Santo Jesús. Aleluya. ¿Ves? Entonces ese triunfalismo a la misma vez que es el humanismo, que es esa confesión positiva, que es diferente a la fe, porque la confesión positiva lo que ignora es la realidad de los hechos, ¿verdad? Como son, para entonces confesar victoria en medio de la crisis, ¿verdad que sí? Aleluya. Pero ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Verdad? Y eso implica que usted tiene menos fe que otro. Eso hay que hablar a la gente. La gente se siente, hermano, que están pasando un proceso en su vida, ¿verdad? Y dice, ¿será que yo no tengo fe? No, es que es necesario para que crezca tu fe. Amén, qué lindo. Gracias. Entonces, la gente, ¿verdad? Con estos mensajes, ¿verdad? Que a la gente le gusta, que le Yesenia Atena. La luz satélite ahora mismo. Son mensajes 100% humanistas. Eso es lo que a la gente le gusta. Entonces, no preparamos a la gente para el sufrimiento y para la escasez, para el desierto, para la traición, ¿verdad? Y hay momentos que la evidencia bíblica dice que aún siendo fiel a Dios vamos a padecer como culpables. Pregunta a los 3 jóvenes hebreos, siendo inocentes, fueron tirados al horno de fuego como culpables. Y ellos no negociaron con Dios, sepa sobre que nuestro Dios es capaz de librarnos del fuego, pero si no libra como quiera no vamos a adorar esa porquería de estatua que usted hizo ahí, no la vamos a adorar, se acabó. Mi adoración pertenece a Dios exclusivamente. Entonces no es condicionar nuestra fe a las circunstancias, es que nuestra fe tiene que basarse en la fidelidad al Señor. Aleluya. Ese es el evangelio verdadero y real y bíblico. Imagínate, Daniel orando 3 veces al día, lo no fue solo leones. 3 veces al día oraba. Y tuvo que pasar por el proceso. Pero ahí vio la gloria de Dios. Pero es necesario pasar por todo eso.
Aleluya. Entonces, voy a buscar aquí porque tengo como 15 páginas, no se asusten, pero vamos a ver. La naturaleza ecológica, ¿verdad? Teórica, doctrinal, basada en análisis sistemático, ¿verdad? Y eventos finales desde la perspectiva religiosa, filosófica, examina y ocurre al final de los tiempos y el destino de la humanidad. Y esta distorsión del Apocalipsis es una actitud o fenómeno cultural emocional generalmente impuesto por el miedo y la ansiedad colectiva ante el posible cataclismo que se enfoca en expectativas de un fin catastrófico e inminente del mundo. Son dos perspectivas totalmente diferentes, ¿verdad? En la naturaleza escatológica bíblica y la naturaleza de esto que se está infiltrando en la iglesia. Yo no he visto los videos de Facebook, a mí cada rato me sale, hermano. A mí me van a bloquearlo. Alerta mundial. Y entonces, profetas promocionando. Hermano, Dios le bendiga. Hoy se cumple lo que Dios me dijo en el 1900, en el 2000 tanto, que venía terremoto para Ecuador, murieron tanto. ¿Y qué edifica eso? ¿Qué produjo tu mensaje? ¿Y qué edifica que tú mismo estás promocionando que se cumplió supuestamente lo que tú dijiste? Tú sabes que aquí todo, hermano, hay que orar mucho y que la gente cae, hermano, porque al no tener una mentalidad bíblica, ¿verdad? Una perspectiva de lo que la Biblia dice, caemos en este juego de la gente. Esta manipulación de la gente, de estos falsos profetas, ¿verdad? Que manipulan y lo que hacen es inyectar miedo y es profecía sin propósito. Profecía tiene un propósito de consolar, exhortar, animar, ¿verdad? Nosotros utilizamos la profecía como si fuera espiritismo, ¿verdad? Espiritismo evangélico. Entonces tenemos que entender, hermano, también lo que es la profecía bíblica, los testamentarios, ¿verdad? La Biblia dice que los profetas profetizaron hasta Juan, ¿sí o no? Usted no cree los profetas, pues sí, yo creo los profetas, porque en capítulo 13 la Biblia dice que en la iglesia de Antioquía había maestros y profetas. Ahora, los profetas, las clases de profetas del Antiguo Testamento no son las mismas clases de profetas del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque como usted lee Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, la Biblia dice, Dios habiendo hablado a vuestros padres por medio de los profetas, Dios ha hablado por medio de su Hijo, la revelación máxima, la comunicación más elevada. Los profetas apuntaban a Cristo y se apareció el verbo de Dios, el logo, la palabra viviente. Esa es la comunicación más elevada, por eso la Biblia dice, y Pablo da unas instrucciones en 1 Corintios, creo capítulo 14, que cuando los profetas hablan de 2 o 3, callen y la iglesia juzgue, porque la profecía que está trabajando el apóstol Pablo en Corintios no es el contexto de profecías escondidas en el pasillo, profecías por WhatsApp, profecías por Facebook, está hablando de profecía en el contexto de la congregación. Porque hay un orden, hermano. Entienda que la Biblia establece un orden, ¿verdad? Y la iglesia, por eso yo le digo, hermano, que la herejía y la apostasía vienen de todos los colores, de todos los tamaños y de todas las formas, ¿verdad? Y hay formas como la Biblia establece que se hagan las cosas. Las profecías no están diseñadas para que usted por ahí, inclusive usted ve cómo se transmite el mensaje de Dios en Apocalipsis. Dios revela a Cristo, Cristo se revela a Juan, Juan le escribe al mensaje a las 7 iglesias, a los pastores, y los pastores le comunican a la gente. Dios no brinca, Dios no le pasa por encima el orden que él mismo estableció, porque Dios no es un chismoso. ¿Tú me estás entendiendo, hermano? Entonces tenemos gente de la congregación, no, pastor, que Dios me llamó a pastorear. ¿Y cuándo fue eso? Que yo no lo vi, a mí no me mostraron nada. Porque si hay un orden. Si a mí me encargaron gente que no son mías, me las confiaron como administrador de Dios, ¿cómo es posible que el supervisor me pase por encima de mí, que yo no estoy supervisando a usted, y vaya y le diga al supervisor, el jefe, mira, te tengo compuesto? ¿Qué va a causar eso en aquel? Que se va a levantar contra el supervisor porque tiene el apoyo del que va por encima de él. Eso es lo que está pasando en la iglesia. Y esos son espíritus engañadores, hermano. Espíritus engañadores. Lo que está pasando en la iglesia de hoy. Y la gente está por ahí, hermano, ¿verdad? Aleluya.
y cualquiera habla en la iglesia. Esto es una cosa que llora ante los ojos de Dios, ¿verdad? Gente que nunca se sueltaron, que nunca fueron formados, que nunca fueron nada. Por ahí para allá vamos a abrir un kiosco. Sin visión, sin organización, sin reglamento, sin una confesión de fe, sin que nadie lo ungiera. Porque cuando Pablo le dice a Timoteo, por la imposición de las manos, lo que le está creando al muchacho es una credibilidad. Amén. Eso por eso es una carta pastoral, y ese procedimiento, ¿verdad?, de la imposición de la mano es una credibilidad que se le da a testimonio público. Usted no se llamó, que le llamó Dios al ministerio. Aleluya. Pero vamos a darle eso ahí. Aleluya. Pero eso, el propósito de la escatología es buscar y comprender el destino de los últimos días de la humanidad o del universo, explorando temas como el juicio final, la resurrección, la restauración del mundo y un plan divino, ¿verdad? Y se enfoca la distorsión de ese propósito, estamos hablando de la escatología, se enfoca en alertar, en preparar a las personas para un colapso inminente, sin ofrecer una visión esperanzadora o restauradora, sino promoviendo una sensación de fatalismo y de esperanza ante lo que está por venir. Dígame si es lo que nos está pasando hoy en día. ¿Sí? Profecía de que se va a caer un meteorito, que se va a partir Puerto Rico con 4 cantos, que se va a explotar el Yellowstone, pasa algo y salen los profetas, que si el terremoto, que se viene el mal. Hermano, mire, le voy a decir una cosa, la escatología no se trata de eso, se trata de Cristo. Viene por su iglesia. Estamos conscientes que estamos en los principios de dolores, que es la antesala de esa gran tribulación. Y que por eso hay que estar metido con Dios, hermano. Y hay que tener la lámpara, el medidor de aceite tiene que estar en full, y con el tanque lleno y la reserva llena también. Porque es la única manera de nosotros poder vivir en paz en medio de estos tiempos. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Filipenses dice que cuando no tenemos afanosos silenciosos, seguimos que sean conocidas por perfección delante de Dios. Y ese Dios de paz pondrá vuestros pensamientos, vuestros corazones, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero si no oramos, nos pasamos metido en Facebook, viendo porquería, viendo estos falsos profetas, usted va a terminar de los miembros de puntas, hermano. No nos alimentamos con la Biblia, no vamos a la oración, no vamos a confiar en el Señor. Y yo se lo digo porque yo he pasado ese proceso. Y el primer proceso que voy a hacer fue cuando me recuerdo ese falso profeta que apareció. Aleluya, en Puerto Rico, que venía un meteorito. Y cuando se muriera, vino un terremoto, iba a caer un meteorito, que la ola expansiva iba a llegar a San Sebastián y que la ola. Bueno, el hombre tiene una película de Disney metida en la cabeza. Y vieron gente, hermano, que se vinieron a los montes tal fecha, se fueron para los montes, fueron para aquí. Yo estaba en tu lugar, yo se lo confieso. Te adoramos, Dios. Yo ya le dije a Dios, bueno, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Pero será que tú no tienes en Puerto Rico? ¿Qué pasa? ¿Que no hay gente de Dios? Aquí siempre hay un remanente. Y ahí fue donde el Señor me llevó a la Biblia y me hizo entender un principio sencillito. Me llevó a la Biblia, escuché bien. Porque muchas veces cuando entendemos que el Espíritu Santo, aleluya, nos guía a toda verdad y toda justicia, creemos que es la guianza por medio de la profecía. La guianza del Espíritu Santo le guía a la verdad. Y en la verdad se me aclaró una duda. Me dijo, mira, por la Biblia me llevó, ningún acontecimiento previo a la gran tribulación será mayor de los acontecimientos que sucederán ayer. Yo dije, cojo un paquete entonces. Porque lo que tú estás describiendo es un asunto, un cataclismo escatológico y final. Cuando la Biblia dice que la isla desaparecerá. Bueno, los juicios de la gran tribulación será tan difícil, tan poderoso, tan terrible, que la geografía del mundo cambiará en su totalidad. Esa es la magnitud que estamos hablando. Entonces, cuando se presenta una profecía para estos tiempos, como los juicios de la gran tribulación, hay que descartarlo. Dice, no, es que los principios de dolores son acontecimientos regionales, no son acontecimientos mundiales. A la misma vez son diferentes manifestaciones, diferentes regiones del mundo. Hambre, peste, destrucciones en diferentes lugares, guerras, rumores de guerra en diferentes partes del mundo. Ya las grandes tribulaciones son juicios mundiales, abarcarán todo el mundo a la misma vez, ¿verdad? Son diferentes.
Fíjense, el Espíritu Santo me llevó ahí y me dio paz. Porque no hay nada mejor, hermano, que refugiarse en las Escrituras. Gloria al nombre de Jesucristo. El base de la escatología solo la Sagrada Escritura, ¿verdad? La teología, la escatología, la Biblia, gloria al nombre de Jesucristo. Y esa escatología distorsionada se nutre del miedo, de especulaciones, narrativas populares, comparativas. Algunos tienen escatología basada en el Corán, imagínense nada, en los libros de Enoch, aleluya, gloria al nombre de Jesucristo, y también en teorías de conspiración. Teoría de conspiración. Bueno, yo he visto gente hablando de teorías de conspiraciones literal por las redes como si fuera, estoy hablando de pastores evangelistas, ¿sí? Yo he tenido conversaciones con pastores que me han dicho que ellos creen que el planeta Tierra es plano. Yo le dije, pastor, pero antes de seguir con esta discusión amistosa, vamos a suponer. Yo creo que es redondo, usted cree que es plano, ¿verdad que sí? Pues está bien, ahora, y si yo creo que es redonda, ¿me pierdo? No, pues tranquilo. Si es redonda, que es plano, yo seguro que es redonda. Porque si no salgo ni condena, pues entonces es relevante que tenemos algo que sea. Aleluya. ¿Tú me entiendes? Sí, la teoría de la vacuna, que si iba a haber una alarma en tal fecha y que la gente se va a convertir en zombie. Hermano, la gente promocionó esas cosas. Aleluya. Y vino, eso fue hace un año y medio atrás, porque iba a haber el sistema de emergencia en toda la nación de Estados Unidos, que iban a sonar una alarma. Y la gente decía que usted se le puso la cosa esa, la vacuna, ¿verdad? Otra gente dice que la vacuna es la marca del anticristo, ¿verdad que sí? ¿Ustedes escucharon eso? No saben cómo, usted lo escuchó. Y entonces, no puede haber marca de bestia sin la bestia. Aleluya. Entonces, todas estas cosas generan unas tensiones, unas confusiones. Y no sabemos que entonces, ¿qué es lo que pasa en el mundo actual? En el mundo allá afuera. Que la gente deja de creer, porque es el cuento del lobo que viene y no viene. Y viene el lobo, entonces allá afuera, la gente dejaron de esperar al lobo acechado. Porque ya dejaron de creer. Te adoramos, Dios. Dejaron de creer. Por culpa de los falsos profetas, que lo que quieren es monetizar su página. Tienen más visiones que Juan en la isla de Patmos, que Jeremías y todos los profetas de la Biblia. Todos los días una revelación, eso es un relajo. Sí. La iglesia no se dirige por profecía. La profecía no se menosprecia, pero se analiza a la luz de la palabra. Ese relajo de tener profecía y visiones todos los días, hermano, ese sistema del antiguo pacto cesó, ¿verdad? Se acabó. Los profetas del Nuevo Testamento son de una menor categoría, si se puede llamar así, de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los profetas que profetizaban en el Antiguo Testamento tenían inspiración y revelación directamente de Dios, por eso están escritas en la Biblia. Los profetas ahora no, su profecía no tienen validez ni peso, ¿verdad? Como lo tiene la palabra escrita, ¿verdad? La escatología bíblica tiene un tono de reflexión, ¿verdad? Centrado en la Biblia, de un análisis en los textos sagrados y busca ofrecer una comprensión del futuro sin crear alarmismo, sino esperanza y consuelo a través de los tiempos. Esa distorsión de la escatología es catástrofe, de urgencia, alarmista, ¿verdad? Que promueve un sentido de pánico ante el fin cercano, exaltado de la destrucción inminente, el juicio divino, sin ofrecer alternativas de restauración y esperanza. ¿Verdad? Satanás, el Señor lo reprenda, a través de los obreros fraudulentos se han metido por todas las redes y la iglesia ya no sabe en qué caer. Y fíjense, toda esta inundación vino cuando no es que usted idolatra a los hombres, pero a la gente que reconocerlo. Cuando se murió Lidia Ávila, se metió todo este asunto. Y le estoy diciendo que hubo un hombre que hizo Guayana.
Un hombre con un testimonio, con un mensaje claro, con una enseñanza clara. Y cuando esas voces están ausentes, ¿qué vienen? Las voces externas. Son gente que Dios levanta a través de los tiempos para levantar la llave, ¿verdad? Y levantar una claridad profética. Y cuando eso pasó, ha habido una ayuda de aquí para, bueno, yo he escuchado emisoras en Puerto Rico, ¿verdad? Emisoras en Puerto Rico que abiertamente hablan del arrebatamiento ¿verdad? Que la iglesia pasara por la tribulación con una naturalidad tremenda, ¿sabes? Y todas esas emisoras han sido levantadas en una teología pentecostal. Y esas emisoras están levantadas porque las abuelitas de nosotros llevan ofrendas para allá para levantar esas emisoras. Pero esto es parte de esta apostasía y esta confusión que estamos viendo en los tiempos finales. Alto. Y la iglesia no va a tener excusa. Porque mire, tenemos esta lámpara que tiene que estar encendida. La Biblia y las profecías no son para interpretación privada, ¿verdad? Sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos acerca del Apocalipsis, estamos hablando, tenemos que entender que es un libro que tiene una literatura que es apocalíptica, ¿verdad? Son 66 libros, 40 autores, 1500 años de historia, de Génesis, Apocalipsis, de tapa a tapa. Diferentes tiempos, diferentes backgrounds, diferentes literaturas, diferentes figuras literarias que se utilizan, ¿verdad? Hipérboles, metáforas, símiles y otras que son muy complicadas, ¿verdad? Hasta a mí se me olvidan los nombres, estoy pensando en las más fáciles. Entonces cada libro se interpreta en su contexto y en su mente. Usted no puede predicar de unas epístolas como usted predica, va a predicar de Apocalipsis. Usted no puede interpretar lo que son los libros de los profetas como predicaría un salmo, porque cada cosa hay que contextualizarla en su contexto, ¿verdad? Y lamentablemente hoy en día existe mucho la predicación alegórica, ¿verdad? La predicación alegórica, la Biblia sí tiene alegoría, ¿verdad? Tiene parábolas, ¿verdad? Y la parábola tiene una historia que tiene una aplicación. Se supone que no se altere esa aplicación con el que fue escrita esa parábola, ¿verdad? Esas son reglas hermenéuticas, reglas saludables que nos ayudan a mantener una uniformidad de conocimiento, ¿verdad? Y de conocimiento de la iglesia. Pero hay alegorías, claro, en Gálatas, Pablo utiliza la alegoría de Sara y Agar para referirse a Israel y a la iglesia, ¿verdad? Utiliza esa alegoría. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros abusamos de la alegoría, cuando yo tengo solamente un método de predicación alegórico, ¿verdad? Yo puedo entonces aplicarle a la Biblia lo que a mí se me antoja. La alegoría, por ejemplo, un ejemplo de alegoría que no es malo, que a veces lo utilizamos, ¿verdad? Predicamos la Biblia, ¿sí o no? Que cada piedrecita le ponemos el nombre de fe, el nombre de esperanza. Y está bien, ¿verdad? Está bien, no es que no sea malo, pero ¿qué pasa? Eso también para un mensaje de niño, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Que cuando usted obvia el contexto histórico, ¿verdad? Obvia el contexto, todo el cultural el contexto inmediato y todas esas cosas, el predicador se vuelve un predicador vago, ¿verdad? Porque yo leo una historia, mira, aquí yo puedo aplicarle esto, le puedo aplicar cosas, y también la interpretación sirve para yo aplicar lo que yo quiera, ¿verdad? Y se presta mucho para distorsionar las escrituras, ¿verdad? Y hoy en día, lamentablemente, existe y abunda la predicación alegórica, ¿verdad? Que tú le puedes poner, para usted predicar una alegoría, usted no necesita estudiar mucho, ¿verdad? Aleluya, usted aplica lo que usted quiera, obviando el contexto histórico, y la iglesia se casi vacío del entendimiento del contexto bíblico, espiritual, doctrinal y un montón de otras cosas, ¿verdad? Que cuando la gente nos oye hablando, estoy hablando así porque aquí estamos en una conferencia, ¿verdad? Porque mucha gente de esto le llaman palabrería, ¿para qué predicar el palabrero? Lo que pasa es que la gente quiere las cosas masticar. Alto. La gente quiere las cosas masticar y que usted le ponga la cuchara en la boca y también le viene la quijada. ¿No entiendes? Porque a la gente le gusta pasar trabajo. Entonces, y a la gente le aburre el contexto histórico, usted explica, la gente quiere la carne del mensaje, la predicación, levántate, y otra cosa, a la gente le gusta eso, ¿verdad? Cuando viene el diablo, ¿verdad? Usted, cuando aparece el diablo disfrazado del ministro por ahí, por el Facebook, usted le cree todos los embustes que dice. Gloria al nombre de Jesucristo, ¿verdad? No quiero ser un incrédulo, pero hoy en día hay que
estamos hablando de un libro que es profético, una literatura apocalíptica, y esa literatura apocalíptica nació 200 años antes de Cristo, 200 años después de Cristo. Como una literatura apocalíptica, también en aquel momento, ¿verdad?, aparecieron muchos escritos, ¿verdad?, como el libro de Enoch, que es un libro espurio, porque no fue Enoch que lo escribió, no data de la fecha de Enoch, de ya de 6.000 años atrás. Es un libro que apareció en el año básicamente reciente, antes de Cristo, ¿verdad?, esos 4 o 5 años de silencio por ahí, aleluya, luego, que no es que lo escribió Enoch, ¿verdad?, un pseudoepígrafe, que significa que alguien toma el nombre de alguien y escribe el nombre de ese alguien, ¿verdad? Recuérdese que hoy en día hay tanta infiltración de tantas cosas, ¿verdad?, como lo es el judaísmo dentro de la iglesia, ¿verdad? Y dentro del judaísmo hay diferentes categorías, ¿verdad? No se crea que todo judío mesiánico cree en la deidad de Jesucristo. Muchos creen que se volvió divino en el bautismo, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, ¿verdad? Y creen que literalmente es hijo de José y María, literalmente, ¿verdad? Y en muchas categorías. La primera, la gente comienza con el talí, la gente comienza con el kipá, y la gente comienza atribuyéndole poderes espirituales a los de Israel. Israel es la nación de Dios, pero Israel en su transcurso histórico y desarrollo tuvo mezclas paganas porque habitó en naciones paganas. No todo el que desciende de Israel es israelita. No todas las cosas que están en Israel, que ven de Israel, son espirituales. Existe algo que se llama la cábala judía, que es el misticismo, el ocultismo judío, ¿verdad? Que está muy de moda dentro de la iglesia, ¿verdad? Ahí está la doctrina de los pequeños dioses, ¿verdad que sí? Pues ya no se habla de eso, ¿verdad? Metafísica, todas esas cosas, ocultismo literalmente dentro de la iglesia. Inclusive, yo he visto páginas que ya no son cultas. Eran predicadores y los predicadores pasaron a ser espiritistas, y ellos me dicen que no son evangélicos. Y es una lástima cómo la gente cae en este sistema, ¿verdad? ¿Usted por qué cree la gente en este sistema? No, porque la gente no ora, no ayuda, no busca a Dios. Y quieren que otro ore, que otro estudie por ellos, que otro ore por ellos, que otro... Y no está mal buscar la oración. Es cuando yo sustituyo mi intimidad por Dios y se la delego a un hombre. Entonces existe ahora la falsa doctrina de la paternidad espiritual, ¿verdad? Y aunque es bíblico, ¿verdad? Porque Pablo le llama a Timoteo hijo espiritual, pero Pablo no estaba estableciendo una doctrina. Pablo le estaba llamando hijo espiritual de un modo de cariño, de un padre que está a punto de partir y que va a dejar a la otra generación. Él no dijo que cogieron todo ese sistema y lo aplicaremos a la iglesia. Eso sí era para manipular, ¿verdad? Y con lo que estamos viendo hoy, gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el tema del Apocalipsis? El tema del Apocalipsis es Cristo como Cordero, ¿verdad?, muerto, rey victorioso, segunda venida, soberanía de Dios de la historia, la ira de Dios contra el pecado y triunfo que sigue Jesucristo. El Apocalipsis, aunque habla del anticristo, Apocalipsis capítulo 13, la bestia que sale del mar, la bestia que sale de la tierra, el énfasis es, mire, hablando panorámicamente del Apocalipsis, es como al final de los tiempos de la humanidad, esa oscuridad, esa noche que está avanzada, llega al momento más crítico, ¿verdad? Porque el Apocalipsis no solamente muestra un aspecto de los juicios divinos, sino un aspecto de la sociedad. Dice la Biblia que cada juicio que caía, se menciona como en 3 veces en Apocalipsis, dice que no se arrepentían de sus fornicaciones ni de su hechicería. ¿Sabe lo que va a haber en el fin de los tiempos? Una adoración a Satanás. Ahí es donde se cumple la Biblia que por cada hombre va a haber 7 mujeres, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque, escuche lo que va a pasar, el homosexualismo va a ser tan rampante, ¿verdad?, que aún a Israel se le llama Egipto y Sodoma, ¿verdad? Una de las naciones donde comenzó el movimiento LGBT, y esa cosa, comenzó en Tel Aviv, en Israel, una ciudad sumamente liberal en todo el aspecto de la palabra. Y en el aspecto profético, Cristo le llama a esa ciudad, ¿verdad?, le llama Egipto y Sodoma, porque el pecado se va a elevar a unos niveles sin precedentes en la historia de la humanidad, ¿verdad? Y en ese momento de oscuridad terrible, de caos mundial y confusión, ¿verdad?, es el único libro también que aparece cosas específicas. Una tercera parte
de las estrellas se oscurecerá, una tercera parte de los sol se oscurecerá así, una cuarta parte de aquello, una cuarta parte del otro, 1260 días. Tan específico. ¿Por qué es tan específico? Porque lo que Dios quiere transmitir es que aunque haya esa oscuridad, el que está en control es el que está sentado. Y que al final de la historia aparece como lo que siempre fue: Rey de reyes y Señor de señores, fiel y verdadero Dios. El anticristo no podrá hacer ni más ni menos de lo que está escrito en la Biblia. Claro que hay una élite mundial, claro que hay un montón de cosas. Aleluya. Pero el que pone límite es Dios. El soberano es Dios. El Apocalipsis también tiene como cerrar el canon literario de la palabra, ¿verdad? Que es cerrar esta historia de la humanidad, que al principio se presenta que Adán y Eva cayeron, y cómo transcurre toda la historia, y al final de la historia, ¿qué pasa? Dios restaura todas las cosas como al principio. Amén. Dios restaurará todas las cosas como al principio. Mi conferencia ya se fue, ¿verdad? Por mi papá, ya llevamos más de una hora. Pero mi conferencia se basa, creo que no lo voy a completar, pero era mitos y realidad del Apocalipsis. Pero sí ya habla del enfoque profético. Y quiero tocar como último punto para no, porque esta noche tenemos que volver. Y el predicador tiene que predicar. Aleluya. Y es el asunto de la salvación, la gran tribulación. Y con esto, este tópico voy a terminar. La salvación de la gran tribulación, un tema muy, la gente le causa mucha curiosidad, ¿verdad? Y para comenzar a introducir, que no le voy a tomar mucho tiempo, tenemos que entender lo que es doctrina, ¿verdad? Lo que es doctrina. Doctrina es algo establecido en la iglesia que no se cambia. Ahí nace de la Biblia, ¿verdad? La doctrina no explica la Biblia, la Biblia explica la doctrina. Esta pregunta, ¿verdad?, de la salvación, de la gran tribulación, ¿verdad?, en su desarrollo, la escatología pretribulacionista, hubieron muchos reportados, unos aportaron cosas buenas, otros aportaron cosas malas, ¿verdad? Yo creo que la serie de FBI aportó muchas cosas malas, ¿verdad? Porque básicamente la serie de FBI es cómo preparar a la gente que se queda para salvarse, ¿verdad? Y la gente toma esas novelas, que son novelas escritas en libros y después echan películas, las toman y las dogmatizan, o sea, las ponen como algo establecido, ¿verdad? Y adoramos a Dios. La doctrina tiene una característica que es, ¿verdad?, tiene que ser según ortodoxia, ¿verdad? O más bien se puede llamar de dogma, ¿verdad? Porque la gente malinterpreta lo que es una dogma, ¿verdad? Una dogma es algo establecido en la iglesia y aceptado por la mayoría. Ejemplo de eso, en Hechos capítulo 15, cuando la iglesia, Pablo sube con Bernabé al concilio de Jerusalén para discutir el asunto que los judíos querían que la iglesia gentil se circuncidara como requisito para salvación. Y ahí en ese concilio se establece una dogmática, no debemos imponer otra carne que sostenga de comer cosas sacrificadas, de sangre y de fornicación, ¿verdad? Y establecen esa carta circular en toda la iglesia, ¿verdad? Y mandan gente, ¿verdad?, que tengan reputación en el Evangelio, y mandan esa carta circular por las iglesias. Eso es una dogma, ¿verdad? Yo sé que hoy en día, en el cristiano de la pie, la dogmática se trata como si fuera doctrina de hombre, no es doctrina de hombre, porque la palabra dogma significa una opinión correcta aceptada por la mayoría. Eso es lo que significa dogma, ¿verdad? Y herejía es lo contrario de la dogmática, ¿verdad?, que es una opinión voluntariosa que sustituye esa opinión, ¿verdad? Eso en términos generales. Le digo esto porque hoy en día, ¿verdad?, se debate la salvación en la tribulación. ¿Quiénes se salvan? ¿Quiénes se condenan? Y se basan en Apocalipsis capítulo 7. Que de hecho sea de paso, Apocalipsis es un libro que está escrito en orden cronológico. ¿Sí? Y la división central está en Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Le dice a Juan, escribe las cosas que ha visto, las personas que se han después de esta. ¿Sí? Ahí.
tres dimensiones generales. Pastor, pero que yo el Apocalipsis no lo veo dentro cronológico, claro, porque hay tres paréntesis que interrumpen la narración cronológica de los juicios. Y esas paréntesis, el primer paréntesis está en el capítulo 7 de los 144.000. ¿Sí? Y después está ahí abajo, después de los 144.000, están los que salen de la tribulación, ¿verdad? Ahora bien, eso cuando la gente llega ahí, dice, pero no es escrito en orden cronológico. Lo que pasa es que esos paréntesis, hay a veces uno está viendo de la tierra para el cielo, o otros paréntesis del cielo a la tierra, a veces está viendo pasado, presente y futuro, ¿verdad? Y por eso confunda la iglesia. Pero Apocalipsis está escrito en orden cronológico. Hay paréntesis que interrumpen esa narración, pero son paréntesis. Y el primer paréntesis está escrito, está en Apocalipsis capítulo 7, donde se muestran los 144.000, ¿verdad? Los semillas de cada tribu sellados. Y todos los estudiosos, para contestar esta pregunta, y todos los estudiosos, los comentarios bíblicos ponen que estos 144.000 predicarán la palabra del Señor, y por eso es que, lo voy a leer, que luego de los 144.000, ven que está esta cosecha que sale de almas de la tribulación. Y adoramos a Dios. Su nombre. Gloria. Verso 9, capítulo 7 Apocalipsis. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu y pueblo y lengua, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los cuatro seres vivientes, se postraron sobre su rostro delante del trono, adoraban a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría, la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que has visto, ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han salido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y que está sentado sobre el trono y tendrá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Y por el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora la pregunta es: ¿quiénes son esa gente? El mismo texto dice que son ¿qué? De todo pueblo, nación. ¿Quién lo dice ahí? Pero son gentiles. Hay tres posturas. Número uno, la postura es que solamente la salvación de la tribulación será para los judíos. ¿Verdad? No sé cuánto me han escuchado. Eso es erróneo. ¿Por qué es erróneo? Porque usted no puede basarse solamente, y lo que voy a hablar, escuchen bien, lo que estoy hablando ahora, no es una doctrina, porque no hay una doctrina oficial de salvación a la tribulación, ¿verdad? Usted puede diferir de mí, eso no es un problema, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué yo creo que no la salvación no es exclusivamente para los judíos? Porque a través de la historia la salvación nunca será limitada a ningún ser humano. 2, 3 programas. Ahora, otra forma, la Biblia dice, ¿verdad? Mucha gente va allá, ¿verdad? Que Dios va a trabajar con Israel. Claro, la atención especial es para Israel. Ahora le pregunto, ¿la atención en este momento para quién? ¿Para Israel o para la iglesia? Segunda pregunta, ¿se salvan judíos ahora o no se salvan judíos ahora? De la misma manera que la atención es para la iglesia, se salvan judíos. Allá la atención es para Israel, como que las gentiles puedan ser salvos. Por eso usted tiene que contextualizar la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación no es una salvación limitada a ninguna dispensación de la Biblia. Ninguna dispensación. Hay salvación limitada para nadie. El deseo de Dios es que todos sean salvos. Ahora, la pregunta es entonces, ¿quiénes son esas gentes? Segunda postura, rapidito. Los que son vomitados.
tienen salvación. La iglesia, los que fueron desechados, los que tibios de la iglesia de la Odisea, por cuanto eres frío, no eres caliente ni frío, eres frío, te vomitaré de boca, ¿verdad? Hay una postura que, y yo no quiero descubrirla porque atrás mío ni sabe. Hay una postura que dicen que no es salva, ¿verdad? Hay diferentes textos bíblicos que usted puede analizarlo. En el libro de Hebreo, cuando habla acerca de aquellos que resisten al Espíritu de gracia. ¿Verdad? Y usted encaja eso con lo que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde se le dio un poder engañoso para que, por cuanto no han creído en la voz de la verdad, para que se pierdan. Y usted enlaza eso con Romanos, cuando Pablo dice que su eterno poder, su desgracia es claramente visible, ¿verdad? De modo que nadie tiene excusa. Profesaron ser sabios y se hicieron necios, ¿verdad? Y le dieron, antes del creador le dieron culto a lo creado, ¿verdad? Dice que Dios les entrega una mente reprobada. Eso es un principio de cuando la gente rechaza la verdad y el amor para ser salvo, se le cauteriza la conciencia. Entonces, el creyente tibio dentro de la iglesia es producto de una mente cauterizada. ¿Cómo así? Una conciencia, ¿verdad? Que ya el Espíritu Santo no la acude. ¿Cómo llega a eso? Cuando hay una continua práctica del pecado y como no hay retribución inmediata, la gente sigue en su conducta y se la paga la vocecita esa que le dice que están mal. Ellos se creen que están bien, por eso Cristo dice, yo prefiero que sea frío o caliente, no tibio, porque la peor condición del ser humano es la tibieza. Aleluya. Y a mí me da mucha tristeza, mucho dolor como personas que están en el mundo perdiéndose, vienen a la iglesia a perderse con este evangelio tibio. Eso es una cosa, hermano, que es una cosa, como usted lo analiza, ¿cómo es posible que la gente ande perdido en las calles y venga a perderse dentro de la iglesia? Eso duele en el corazón, porque es el nombre del Señor, ¿verdad? Por eso es que muchos le van a tener que dar cuenta a Dios por el evangelio que Jesús. Te adoramos, Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Le van a tener que dar cuenta por el evangelio que predica. Entonces, ¿verdad? Hay una teoría, ¿verdad? Una postura bíblica que no hay salvación, ¿verdad? Para esa gente, ¿verdad? Ahora, si esas dos posturas son reales, ¿quiénes son entonces esa gente que sabe? Pues miren, la Biblia dice que el evangelio será predicado hasta el fin. No hasta el arrebatamiento, sino hasta el fin. ¿Por qué hasta el fin? Porque precisamente nosotros estamos en la campaña misionera que usted analiza los pueblos alcanzados y el porcentaje de la gente que no ha escuchado el mensaje del evangelio de Jesucristo. Y todavía hay como una tercera, una cuarta parte de la población mundial que no ha escuchado hablar de Jesucristo. ¿Y dónde? ¿Pastor, dónde están esa gente? La ventana 1040 en el Pacífico, islas del Pacífico. Era lo que es China, lo que es la India, lo que son esas islas en el Pacífico, que son la mayor densidad poblacional está en esa zona del mundo, ¿verdad? Entonces, Dios no va a limitar su plan, ¿verdad?, del arrebatamiento de la iglesia, sino que la evangelización continúa luego del arrebatamiento. ¿Y dónde esto lo ve, pastor? Bueno, hay 3 ángeles predicando el evangelio del reino, los 2 olivos predican en Israel, y se entiende que los 144.000 son predicadores. Y usted va a decir, pero pastor, ¿dónde lo dice? Bueno, la Biblia dice que son siervos de Dios. La Biblia lo dice siervos. La palabra siervo en el griego es diácono. La diaconía, que es servicio. Usted lo puede contextualizar dentro del contexto de la salvación y usted se da cuenta que no hay salvación pasiva. ¿Qué hizo la mujer samaritana cuando Cristo la evangelizó? Fue a anunciar. ¿Qué hizo el galadeno cuando recibió liberación? No existe que yo me convierto, que yo sentado en la iglesia sin convertirme, sin trabajar. El que es salvo quiere que otros sean salvos. Entonces no hay salvación pasiva, por eso es que se entiende que los 144.000
pero son predicadores, y que dentro del mismo paréntesis del capítulo 7 se ve esta multitud porque se cree que es el trabajo de estos 144,000 de la predicación, ¿verdad? Y tomamos eso del hecho de que son siervos de Dios, y tomamos eso del hecho de contextualizar que la salvación no existe salvación pasiva. Hay una estadística que tengo aquí para terminar este asunto, en el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien. Si nosotros decimos que esa gente que son arrebatadas, o discúlpenme, que salen de la gran tribulación, son iglesias, pues entonces estaríamos entrando en un territorio de un arrebatamiento parcial. El arrebatamiento de la iglesia pretribulacional es que la totalidad de la iglesia, escuchen lo que les voy a decir, será arrebatada. Pastor, usted dijo ahorita que los tibios, no, porque los tibios no pertenecen a la iglesia. Están, pero no son. Cuando yo digo la totalidad de la iglesia es que todo creyente lavado por la sangre de Cristo, que cumpla todos los requisitos de estar sin mancha, sin arrugas, con sus lámparas encendidas, guardando la venida de Cristo, son los que van a ser arrebatados. No 3/4 partes de la novia van a ser arrebatados y otros se van a quedar abajo. No. Por eso es que ese grupo no son iglesias, son mártires. ¿Sí? ¿Por qué son mártires? Porque tienen palmas en las manos. Y eso, ¿verdad? Que Apocalipsis es un libro altamente simbólico, ¿verdad? Esa iconografía, recuérdense que ese libro fue escrito para la iglesia de ese tiempo, se escribió en el año 90, año 100 después de Cristo, la iglesia perseguida. Claro que había mártires, claro que el que está leyendo este libro en esa época sabe muy bien lo que significa la palma en las manos. Las palmas en las manos en la iconografía cristiana significa martirio, un atributo adoptado de la representación de los primeros santos de la iglesia y mártires. Estos representan, tienen un probable origen oriental, sitio donde se daba una gran importancia de palmera vinculada con los oasis y la vida. También se pensaba que en el momento en que la palmera generaba fruto se moría. Ahí, ¿qué significa? Como sacrificio, ¿verdad? Y por eso es que se toma esa palmera y por eso Juan lo que con palmas en las manos, ¿verdad? No eran iglesia, no había nombración porque a la iglesia se le prometió corona y no palmas en las manos, ¿verdad? Solo el nombre del Señor Jesucristo. Y para finalizar, creo por aquí, con el nombre del Señor. Ya te lo dije, gloria a Dios. Estadística. Actualmente el 29% de la población mundial nunca ha escuchado de la predicación de la palabra. Eso es aproximadamente 2.7 billones de habitantes del planeta Tierra, ¿verdad? Y que solo el 3% de los misioneros se dedican a la ventana 1040, ¿verdad? Y por esta razón, la evangelización en la gran tribulación continuará. Pero recuérdese que el arrebatamiento es un evento que no necesariamente tiene que haber un cumplimiento profético. La gente me dice, pastor, ¿y cuántas profecías falta para que Cristo venga en el arrebatamiento? Ninguna. Porque es un evento inminente. Amén. Y Pablo se incluye entre los vivos. No menciona el arrebatamiento. Y nosotros los que vivimos, que seremos arrebatados, ¿verdad? Entonces, sí, la segunda venida de Cristo tiene unos cumplimientos proféticos, pero el arrebatamiento de Cristo. Y por eso es que la evangelización continúa. Usted no ve referencia de la iglesia desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, no se menciona la iglesia. Y la responsabilidad de la evangelización cae sobre estos 3 grupos que mencionó ahorita. ¿Por qué? Porque la evangelización continúa. Porque la salvación en la gran tribulación, ¿cuál será la fórmula? Ahí lo dice. Los que han lavado su ropa en la sangre del pueblo de Dios. Mucha gente dice, no, pues entonces la salvación en la gran tribulación, entonces por obra, porque hay que degollarse, ¿no? Es que la gente moría como mártires y el martirio no es el precio de la salvación, es la consecuencia de ser salvo, ¿verdad? No lo van a matar para ser salvo, los matan porque son salvos. Aleluya. Ese es el enfoque. Santo Y ahí claritamente dice toda lengua, toda tribu y toda nación. Entonces, hay gente que van a ser salvos
en la gran tribulación, ¿verdad? Porque el evangelio va a ser continuado. Y por último, rapidito, por eso es que entendemos que muchas veces se dice que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra, y no va a ser quitado de la tierra, porque si es quitado de la tierra dejaría de ser Dios. En el Génesis, antes de la creación del mundo, cuando la tierra estaba sobre el vacío, el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz. Y el único que pone convicción de justicia, juicio y pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia, claro, presenta, el Espíritu Santo presenta a la novia a Cristo, pero es omnipresente. Aleluya. Aleluya, ¿verdad? En el nombre de Jesús, así que creo que esto breve aquí le pueda servir de bendición a su vida. Gloria al nombre de Jesús. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude. Aleluya, a vencer. Aleluya, diga que 2 puntos, hermano. Aleluya. Pero no queremos ser cabos. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Padre, gracias por la Gracias, mi Cristo amado. Aleluya. Dios. Señor, que podamos enfocarnos en lo que tú quieres verdaderamente que la Apocalipsis en nuestra vida, que es generar esperanza, ese sentimiento esperanzador, que aunque el cielo y la tierra sean conmovidas, tú estás aquí. Tus promesas son en el sí y en el amén. Y sabemos, Señor Jesucristo, que tú eres una esperanza para la iglesia. Esa que faltamos tanto, que tú nos debes buscar, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, aleluya, nos libre del engaño, Padre celestial, y que tú puedas capacitarnos para llenarnos de tu presencia para servir en este tiempo profético. Te doy gloria, te doy honra y te doy alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Dios me le bendiga. Gracias al pastor por los hermanos que se en Jesús.